Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno. Hola, Melina. Hola, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bien. Me voy a poner el saco porque me dio frío. Bueno, continuamos. Esta es la tercera de las 3 clases que nos habían tocado. Miércoles, jueves y viernes. Como lo recordarán, tiene que ver con la unidad 19, tiene que ver con el radicalismo. Por ahí hicimos hincapié en otros temas que exceden el tema de la unidad, pero fue profeso para ubicarnos básicamente en contexto, ¿no? Porque dar temas aisladamente es bastante complejo, más allá de que ustedes tienen toda la semana la materia, pero bueno, sucede que a veces uno se pierde entre tanta información. Están recibiendo mucha información y eso hay que procesarlo, y entonces a veces uno repite las cosas y hasta parece cansador que uno repita algunos datos que tienen que ver con las presidencias y ese tipo de cosas, pero bueno, como les decía, es profeso, tiene que ver con, no sé si tiene que ver con pedagogía, con didáctica o con no sé qué cosa de docencia, pero la idea pasa porque más allá de que los métodos utilizados en la actualidad no son la memoria perdió su, si es que tuvo, pero perdió su vigencia. Los métodos de enseñanza han dejado como que la memoria no es lo principal ni lo más conveniente para el aprendizaje. Sin embargo, hay ciertos datos que ustedes tienen que acumular, porque si ustedes no hacen este proceso histórico por periodos y no ubican esos periodos, se les complica ubicar a los personajes dentro de ese periodo. Es decir, que si en su memoria no acumulan cuál fue la época de Rivadavia, si en su memoria no acumulan cuál fue la época de don Hipólito Yrigoyen, muy probablemente salgan del contexto y no se ubiquen en el tema. Entonces, por eso, la memoria siempre está, sin ser lo principal, pero está y debe estar. Porque si no sería, ¿cómo debería yo tomar si pregunto cuál fue el primer gobierno de Perón y ustedes me dicen 2015? Entonces yo le diría, bueno, evidentemente lo están confundiendo Perón con algún otro. Y lo mismo pasaría con Hipólito Yrigoyen. Si yo le digo, bueno, ¿cuál fue el primer gobierno de Hipólito Yrigoyen? ¿A partir de qué año? ¿Y por qué ley? Bueno, ustedes me dicen, bueno, él, gracias a Dios, accedió al poder por la reforma de 1994 de la Constitución Nacional. Entonces la memoria aquí y el fijar algunas cuestiones hacen a la cosa. Ahora, ¿es lo principal la memoria? No. No. Lo principal es interpretar los textos. Ustedes que son proclives a reglas mnemotécnicas y
sobre todo a usar imágenes para recordar hechos y consecuencias que tienen que ver con su época, también eso lo tienen que ubicar en un contexto. A nosotros, bueno, por una cuestión de temario y de reparto de temario, nos tocó esta época, que es importante porque ustedes fíjense que estamos hablando de 1916, hablamos de la ley Sáenz Peña, y hablamos casi de comienzos de este siglo XX, que ya ni siquiera estamos en él, lo hemos dejado. Cuando yo comencé a dar clases sí estaba en el siglo XX. Ahora ya no estoy en el siglo XX. Entonces, a principios del siglo XX comienza todo este proceso democrático, y fíjense que yo ya pasé de siglo. Aun cuando ustedes, casi interpreto que muchos de ustedes hayan nacido en este siglo. Por las caras que veo, parece gente que ha nacido en este siglo, porque habiendo nacido en el 2000, tendrían hoy 21 años, y me parece que acá hay gente más joven todavía que 21 años. Es decir, ustedes pertenecen, no sé si a los millennials, o a los post-millennials, o a los no sé cuánto, pero... Perdón, profe, que lo interrumpa. Gastón, tenés el micrófono encendido y se interrumpe lo que dice el profe. No sé si me escuchan. Gastón Emiliano es. Claro, claro. Bueno, yo no le veo la cara a Gastón, pero le avisamos a Gastón por cualquier cosa que sí puede cerrar el micrófono. Gracias, ahí lo hizo, ahora lo veo. Hoy veo un poco más de caras. A ver, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, 8 de 14. Ayer eran 5 o 6 de 10. Bueno, ahí estamos. Vamos bien, vamos mejorando. Hoy tenemos más gente, será porque es viernes. Y después tienen salida, entonces están contentos porque hoy termina la clase y a disfrutar de la vida. Bueno, pónganse por las dudas el tapabocas. Parece que todo no está concluido aún. Bueno, ¿qué habíamos dicho como para recordar? Simplemente por arriba. Habíamos hablado de la importancia de ese primer gobierno de don Hipólito Yrigoyen, 1916-1922, en donde había tenido una serie de dificultades para entender, o más que entender, aplicar algún tipo de normativa a estos nuevos derechos que exigían las clases obreras. Habíamos dicho que tanto anarquistas como socialistas y como todos los que se ponían en vereda de enfrente de este presidente, complicaban las cosas. Habíamos dicho también que había intervenido provincias, habíamos dicho que la Constitución le permitía por el artículo 6 intervenir provincias, por eso del llamado intervención federal, pero tal vez usó en demasía ese recurso. Habíamos dicho de la Semana Trágica, habíamos hablado de que las fuerzas armadas habían tenido que repeler movilizaciones obreras, todo por una cuestión de política laboral y por una exigencia de derechos no reconocidos, por una cuestión de que tanto anarquistas como socialistas venían muchos embuidos por lo que habían vivido en Europa. Habíamos dicho que muchos de estos inmigrantes eran anarquistas, el anarquismo
es todavía mucho más fuerte que el marxismo y que el socialismo, porque el anarquismo creado por Bakunin directamente cuestiona al Estado al punto de no ser necesario para la convivencia de los seres humanos en comunidad. Es decir, que el Estado es una ficción, que el Estado no es necesario para que podamos convivir en sociedad. Y que el Estado termina siendo algo que perjudica y no beneficia a los seres humanos. Los anarquistas creen poder encontrar soluciones en una vida comunitaria más abierta, con responsabilidades individuales, pero difícil de entender en este contexto. Es hoy difícil de entender, imagínense, en 1916. No el anarquismo que a veces aparece en un grupete de gente que se pone el pelo para arriba, se lo pinta, 5 aros, 4 colgantes, 18.730 tatuajes, y dice, fuera todo, fuera la sociedad, fuera los gobernantes, fuera, ¿no? Y trata de caretas a todo el mundo, y todos son unos hombres que se ponen una careta para dominar, y que ustedes son el amo y nosotros somos la salvación de este mundo. El problema es que pueda haber de verdad algo en eso, pero que la cuestión es cómo hacemos para convivir en sociedad sin caos. O sea, en alguna especie de orden que permita institucionalmente ordenarnos. Tenemos una constitución, y nuestra constitución entonces presupone que debemos respetar ese orden. Y eso es lo que don Hipólito Yrigoyen trata de hacer entender a sus opositores. Los opositores habían, y ustedes ya lo escucharon cuando lo dije, habían organizado, sobre todo en el conservadurismo, que eran los dueños de las tierras y del comercio, una rebelión como sabe hacer el conservadurismo. La rebelión se hace a través de la economía. Es la economía, como dicen algunos, lo que permite que la sociedad se mueva o no en orden. Entonces el manejo de la economía y de los monopolios siempre estuvo en manos de los conservadores. Esos son los que le quieren hacer la vida imposible a don Hipólito Yrigoyen también en esta segunda etapa, porque dijimos que hubo un interregno que no fue un interregno, sino que fue un gobierno, el de Torcuato de Alvear, que fue desde 1922 a 1928. Es decir, 6 años de un galerita antipersonalista que no entendemos bien por qué Irigoyen lo eligió. No lo entendemos, no pertenecía ni siquiera a la clase social de Hipólito Yrigoyen. Pero va a volver el peludo, como le decían, en 1928, con
más problemas todavía que los que tuvo en su primer gobierno. Es decir, que hay una descomposición política, que no solo desune a los radicales, también desune a la oposición, pero también pone en pie de guerra, vamos a decirlo así, amistosamente, a las provincias. Las provincias comienzan también a deliberar si realmente don Hipólito Yrigoyen está en este segundo mandato a la altura de las circunstancias. Ya no es el mundo que era, porque luego de lograr ganar las elecciones nuevamente y asumir el 12 de octubre de 1928, ahora lo acompaña don Enrique Martínez. Es decir, la primera decisión que toma es ponerse en contacto con los frigoríficos y con los representantes de los frigoríficos y de las casas exportadoras de cereales. Él ve lo que nosotros hemos visto siempre, que es el tema de este país agroexportador que ya Roca había hecho hincapié en demasía, pero que él ve que en adelante todas las actividades que desarrollan tanto los frigoríficos como las casas cerealeras son prioridad, son interés público para el gobierno de don Hipólito Yrigoyen. A los frigoríficos los notificó de que iba a existir un contralor oficial de sanidad, porque quería asegurar que el mercado tuviera un buen producto y que tuviera prestigio internacional. Eso es lo que pretendía este gobierno. ¿Por qué? Porque éramos exportadores y porque el mundo no iba a permitir que se le exportase cualquier cosa. Entiende esto Yrigoyen y entiende esto el gobierno de Yrigoyen. Entonces ese control tiene esa impronta. Ahora bien, respecto al tema y el problema que existía básicamente en cuanto a los exportadores cerealeros, era que especulaban. Vendían cuando se les ocurría, no vendían y acumulaban sus ganancias cuando se les ocurría. Y encima se plantea un problema de un exceso de producción agrícola a nivel mundial. Entonces, entre la especulación de los cerealeros nacionales con esa cuestión internacional, el contexto ya cambia para nuestro país. No es lo mismo que el mundo esté en guerra a que el mundo haya dejado de estar en guerra y comience a producir, porque comienzan a funcionar los mercados internacionales normalmente. Eso perjudicaba a nuestra producción. Es decir, ¿qué es el mercado?
Cuando ahora se habla tanto del mercado, ¿qué es el mercado? Más allá que es el lugar donde se encuentra la oferta y la demanda, que es lo que dicen los economistas, el mercado es la gente, el mercado son ustedes, los que compran y los que venden, porque muchos de ustedes por ahí son compradores, pero puede haber algunos de ustedes que sean vendedores. Con solo tener un comercio, pueden ser vendedores de algún producto. Entonces al mercado ustedes no entran como compradores, sino como vendedores. Este juego de comprador y vendedor en el mercado dependerá de si el mercado es abierto o es cerrado. Nosotros hemos tratado de ser un mercado abierto, pero tenemos un grave problema en este bendito país, que importamos más de lo que exportamos. Es decir, que importamos mucho valor agregado y solo exportamos materia prima. Entonces, si no hay valor agregado, no hay tanta ganancia ni tanta acumulación de capital, porque solo vendemos la materia prima. Un ejemplo tonto sería decir, nosotros vendemos el pescadito se va a Europa y después viene enlatado acá. El que le agregó el valor agregado fue Europa, con la latita. Nosotros solo vendemos el pescadito a un valor irrisorio y ellos nos van a vender la lata con nuestro propio pescadito a un valor mucho más alto, porque ellos le agregaron valor agregado, impuesto al valor agregado, el famoso IVA, el famoso impuesto antidemocrático. Es decir, que lo que simplemente quiero introducir es que esto es lo que empieza a molestar a nuestro gobierno de ese momento. Porque prontamente, cuando toma este tipo de decisiones, por ejemplo, el Poder Ejecutivo rebajó en un 50% y en un 90% las tarifas de los cereales fijadas en los puertos de Rosario. Ustedes habrán escuchado la palabra aranceles, ¿sí? Aranceles a la exportación y aranceles a la importación. ¿Qué son los aranceles? Impuestos. Impuestos que se cobran para que la mercadería entre, impuestos que se cobran para que la mercadería salga. Es decir, que esos derechos de importación y exportación, si los rebajamos, permite que la mercadería salga a un determinado valor más bajo. Pero si subimos esos aranceles, hacemos que la mercadería salga a un valor más alto. Es lo que nos pasa con las importaciones. Y era el problema que teníamos. Somos dependientes de la economía mundial. Por eso todos estos economistas que parecen tener resuelto el problema en el país, solo repiten y repiten una sola cosa. Nos hacen falta inversionistas. ¿Y por qué creen que nos hacen falta inversionistas? Porque necesitamos dinero de los inversionistas. Ellos ponen el dinero, se queda en nuestro país para que después los políticos harán lo que tengan que hacer. Y lo dejamos con puntos suspensivos. A esto es tan viejo como la historia y le estaba pasando también a don Hipólito Yrigoyen. Tan es así que él encuentra, sin querer, con la crisis, con el crack del 29, porque él había entrado en el 28. Esta famosa caída de la bolsa de Wall Street
en 1929 le va a cambiar este famoso mercado a todo el mundo. Pues si se lo cambia a Estados Unidos, que maneja el mundo económico, en 1929, imagínense lo que sucedió. Ese crack lo perjudica a Irigoyen notoriamente, a su gobierno, por supuesto. Es decir, ¿qué política iba a tomar a partir de esto Irigoyen con Estados Unidos? Nos visita Hoover. Hoover es H-O-O-V-E-R, presidente de Estados Unidos. Y ahí, en ese hecho, particularmente lo que se busca es un pronunciamiento del presidente Irigoyen firme en su política respecto a Estados Unidos. Fíjense que una cosa sonsa, si ustedes quieren, pero el presidente de Estados Unidos estaba preocupado por los aranceles al lino que nosotros teníamos. Y al maíz también, porque era de procedencia, por supuesto, argentina. Por lo que en esa conversación que tuvo el presidente Hoover con don Hipólito Yrigoyen, expuso esta cuestión, y ahí está el tema de los aranceles y de las tarifas internacionales. Hay una forma de conquista más importante que la guerra, y es la economía. Cuando Estados Unidos no te convence de una manera bélica, te convence de una manera económica. Y por ende, lo que le venía a decir a don Hipólito Yrigoyen es que se preocupara por bajar los aranceles, porque se iban a quedar sin compradores. Entonces, eso fue lo que hizo don Hipólito Yrigoyen, bajar los aranceles. Pero otra de las cuestiones que había tocado Yrigoyen, que eran intocables hasta ese momento, era lo que tenía que ver con los intereses petroleros extranjeros. Es decir, trató de forzar una ley de defensa de nuestras riquezas petrolíferas, sancionando por la Cámara de Diputados en 1927, pero que demoró, Dios sabrá por qué, la Cámara de Senadores, sin aprobarlo. Ustedes saben muy bien cómo comienza una ley y cómo sigue una ley. Recuerden que siempre puede venir la propuesta del Ejecutivo, pero va a tener todo un tránsito. Siempre va a haber una Cámara de inicio o de iniciativa, que puede ser la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, va a pasar a la Cámara Revisora, depende cuál fue la iniciadora, se va a discutir las leyes, si los dos deciden que están bien, se sanciona, y el Poder Ejecutivo la promulga. Para eso está nuestro Congreso. Aquí, Cámara de Senadores, a esta ley que tenía que ver con la defensa de nuestras reservas petrolíferas, las paró. La paró a la ley. Es decir, que la Standard Oil, ¿sí?, se fue y se presentó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y ahí
demandó a la provincia de Salta porque su gobierno había puesto en ejercicio algún tipo de facultades no deseadas por la Standard Oil y demostrando simplemente que no se podía adueñar de nuestro petróleo y que solamente tenía la exploración y explotación por un tiempo determinado. Ustedes saben que eso es lo que sucede con nuestras riquezas, que no tenemos capacidad para explorar y explotar nuestras riquezas. Por eso siempre tenemos que llamar a alguien de afuera. No tenemos ni los elementos técnicos, ni el dinero para hacerlo. Es decir, que si nosotros descubrimos un sector como Vaca Muerta, probablemente lo va a explotar un tercero que no va a ser nuestro país. Porque nuestro país no está con la tecnología para ciertas explotaciones y recursos que nosotros tenemos. Ahí es un lugar que está lleno de gas, mucho gas, gas para todo el mundo, pero la explotación va a venir de afuera. Y lo mismo le pasaba a Hipólito Yrigoyen. Por eso él quería tener una ley nacional que protegiera nuestros recursos petrolíferos. Bien. En 1929 continuó esta resistencia del Senado de tratar esta ley sobre nacionalización del petróleo. Entonces el presidente, por decreto de diciembre de 1930, aprobó las bases del convenio celebrado entre la Universidad de Buenos Aires e YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, cuyo director era el general Mosconi, para la creación, organización y funcionamiento del Instituto Petrolero. ¿Qué buscaba él? La formación de ingenieros civiles, la formación de industriales que pudieran explotar y especializarse en materia petrolífera para ocupar los altos cargos de YPF y poder industrializarnos a través de la minería y del petróleo. Pero esta campaña recibió muchas resistencias de la oposición. Las discusiones fueron bastante violentas, sobre todo por parte de los conservadores, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores. No vamos a entrar en detalle, pero ahí hay como una especie de un modelo que los conservadores consideraban que había que dejarlo en manos de las corporaciones internacionales por nuestra falta de capacidad para hacerlo. Y eso es contra lo que tuvo que luchar don Hipólito Yrigoyen. El querer estatizar es una palabra que trae sus controversias. Es decir, que el Estado comienza a intervenir en la economía. Un gobierno estatista es un gobierno donde el Estado toma participación directa en la economía. Lo puede hacer a través de empresas mixtas, o sea, entre privados y el Estado,
lo puede hacer a través directamente de empresas estatales. Esta es la discusión de toda la vida. ¿Sí o no a este tipo de empresas? ¿Estamos de acuerdo que el Estado pueda intervenir en la economía o no estamos de acuerdo? Parece que esto dividió al país y lo sigue dividiendo hoy en la actualidad. Los liberales creen que sí, que es mucho más eficaz, mucho más eficiente y mucho más de calidad cuando intervienen los privados. Dicen que el Estado es mal administrador, que el Estado no sabe gestionar y que el Estado sí puede tener los recursos, pero no tiene la idoneidad ni la capacidad para la explotación no solo de los recursos naturales, sino de otro tipo de empresas. Por ejemplo, podría suceder que el transporte público sea público de verdad y no manejado por los privados. ¿Funciona en algún país? Sí, claro, en muchísimos. Pero la discusión si el manejo de ciertos servicios y o producción está en manos de estatales o está en manos de privados, es la misma discusión que tenemos hoy en día. Ustedes van a hablar con un liberal conservador que les va a decir el Estado que se quede haciendo lo mínimo, que es la defensa de nuestras fronteras, la salud y la seguridad, y que no haga más que eso. Y la educación. En algunos casos la educación. Ustedes saben que en Estados Unidos la mayoría de las universidades son privadas. Privadas. ¿Verdad? En la Argentina está parejo. Hay 30 y pico de públicas y 30 y pico de privadas. Pero son más prestigiosas las públicas. Es decir, que ustedes dicen, ¿por qué esto tiene algo que ver con lo que le pasa a Irigoyen? Porque Irigoyen enfrenta la misma situación. Al querer nacionalizar, al querer estatizar los servicios, encuentra entonces un choque con las potencias, sean ingleses, americanos o franceses, y sobre todo si nos ponemos del lado de la política del petróleo. Ustedes piensen que en junio de 1922 se creó por decreto la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF, es de 1922. Bien. Pero esta división no es solo de empresarios, también es una división dentro del radicalismo. El radicalismo también divide las aguas entre personalistas y antipersonalistas, y lo ven a Hipólito Yrigoyen como demasiado decidido a la estatización. Pero no solo aquí hay una batalla en este sentido, sino que también habíamos dicho los cuestionamientos que había tenido en el tema laboral
don Hipólito Yrigoyen. Y entonces nace toda una legislación laboral que va a ir entre los años más o menos 1923-1928, donde hubo más de 500 huelgas, y entonces nace una, podríamos decir, fecunda legislación laboral, que ahora vamos a decir cuál es o cuál fue. La ley 11278, ley 11278, que es del 22 del 11 del 22, establece la obligación de realizar los pagos de los salarios, de los sueldos, en moneda nacional, en nuestra propia moneda. Fíjense de lo que estamos hablando. ¿Alguien imagina hoy cobrar en dólares? Sí, cobramos en dólares, porque el que vende dice mi casa vale $10.000, no dice vale tantos pesos. Ahora, no sé por qué decimos que vale tantos dólares si nosotros vivimos en la Argentina, que tenemos pesos. Usted vaya a Brasil y pregúntele cuánto vale una casa, y se lo van a dar en su moneda, no le van a decir tantos dólares. En la Argentina, ese olor a verde que tienen los billetes dólares parece que nos lleva y nos arrastra por el mundo, y no sé qué vemos en ese billete, pero vemos algo encantador, como que nos encanta, como las serpientes, y nos convierte en todos hombres dolarizados. La economía argentina está dolarizada y está pensada en dólares. Porque cuando Cavallo un día dijo $1 peso, $1, estaba mintiendo. Porque $1 peso, $1 era en la Argentina, pero usted iba a Estados Unidos y $1 peso no era $1. $1 peso no era nada, porque en Estados Unidos no saben lo que es $1 peso. Agradezcan que sepan dónde estamos, que ya es mucho, que tampoco sé si saben dónde estamos. Pero si saben dónde estamos, le recordarán a algún jugador de fútbol, seguramente. Ah, vos sos del país del jugador tan conocido. Sí, sí. Pero confunden a Argentina con Brasil, a Venezuela con Colombia. Solamente tienen manejo aquellos que manejan la geopolítica en Estados Unidos. El resto de los habitantes de Estados Unidos no saben ni siquiera que hay un país que se llama Argentina. Sin embargo, nosotros sí sabemos que existe el dólar. ¿Y por qué? Porque es una moneda de curso mundial. Las exportaciones se piensan en dólares. El mundo piensa en dólares, en euros o en yenes, pero no en pesos argentinos. Entonces, 1 a 1 fue una gran mentira inventada para hacer dinero unos cuantos, más de uno. Seguimos con la legislación laboral, que es más interesante que lo que digo yo. La ley 11317 del 30 de septiembre de 1924 reguló el trabajo de los menores y de las mujeres. Reguló el trabajo de los menores y de las mujeres. La ley 11338 del 1 de septiembre del 26 prohibió el trabajo nocturno en establecimientos destinados a la elaboración del pan.
¿Me puedes repetir la ley, por favor? 11338. 338 Sí, del del 1 de primero septiembre de 1926, que prohibió el trabajo nocturno en establecimientos destinados a la elaboración del pan. Gracias. De nada. La ley 11357 del 14 de septiembre del 26, que acuerda derechos civiles a la mujer. Derechos civiles a la mujer. Por último, la ley 11289 del 24 de noviembre de 1923 creó las cajas de previsión y jubilación para empleados y obreros. Hubo también otras leyes para jubilaciones para bancarios, maestros primarios, empleados y obreros de los gremios. O sea, como que cada gremio tenía su caja de jubilación. ¿Mm? ¿Puede ser esto así? Bueno, fíjense, en la provincia de Buenos Aires existe el IPS, Instituto de Previsión Social. Y el que trabaja en algún empleo público en la provincia de Buenos Aires se va a jubilar por el IPS. En cambio, el que trabaja en una oficina nacional no se va a jubilar por el IPS, se jubilará por ANSES. Es decir, que acá se estaban creando las cajas para que en el futuro se jubilaran quienes habían trabajado por una determinada cantidad de años y habían hecho aportes, por supuesto, a esa caja, porque si no, ¿cómo se sostenía la caja? Hubo en algún momento en este país la privatización, que después fue sacada, fue el modelo que se copió de Chile, fue sacada y ya no existe más. Es decir, que también en legislación laboral había muchas leyes que se hicieron durante todo este periodo, el que abarca tanto Irigoyen como el que abarca Alvear, todo el radicalismo. Yo creo que podríamos hacer una especie de raconto, si ustedes quieren, de las razones de su caída. Es decir, por un lado, la crisis que golpeó a la Argentina con una balanza de comercio exterior que, aún siendo positiva entre 1928 y 1929, se comienza en negativa en 1930. Consecuencias, como dije, de la Gran Depresión. La depreciación del peso acarreó la baja de los salarios y, por supuesto, una gran desocupación. Generalmente lo que sucede cuando existe
digamos, cuando existen crisis, se ven afectados la producción. La producción emplea obreros. Entonces aparece la desocupación. Baja producción, alta desocupación, comienza la inflación y se da este cúmulo de cuestiones que ningún gobierno puede sostener, que es un poco en lo económico lo que le pasa a Irigoyen. Es una crisis que abarca varias cosas. No se produce, hay menos trabajo, bajan los salarios, hay menos poder adquisitivo, hay más inflación y esto propende a desestabilizar un poco la administración de cualquier gobierno. Si yo tengo un billete de 100 pesos, con el cual hoy compro 5 productos, dentro de una semana quiero ir a volver a comprar esos 5 productos con los 100 pesos, pero resulta que necesito 110. O sea que tuve una inflación del 10%. Porque en una semana tuve que poner 10 pesos más sobre los 100 para comprar los 5 mismos productos que compraba una semana atrás. Y ustedes lo ven cuando van al supermercado. Si ustedes van al supermercado, no hacen la medición tan tajante. Pero fijen su meta para entender la inflación en un producto. En un producto. El producto que sea el mismo y que siempre lo compren en el mismo lugar. ¿Sí? Y si no, pregúntenle a los que fuman. ¿Cuánto aumentan los cigarrillos? Entonces, va un día, el cigarrillo cuesta 100 pesos, va a los 10 días y cuesta 110, va al mes y cuesta 150, y así sucesivamente. Eso se llama inflación. Pero para que se entienda la inflación muy por arriba, porque la inflación tiene variantes, eso es solamente una parte. Acá Verónica Kloster me dice que trabajo en un negocio y veo día a día cómo aumentan las cosas. Bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está? Kloster, a ver, ¿dónde está Kloster? Ah, Verónica, allí. Bueno, así, eso que vos ves es inflación. Pero es una de las causas de la inflación que podríamos decir, tal vez podríamos decir, inflación por demanda. Pero nuestra inflación es estructural. No voy a hablar de inflación porque eso lo hablo en economía, y si algún día gozan del placer de tenerme en la materia finanzas, por ahí les explicaría más detalladamente de qué se trata. Pero sí para que entiendan un poco que cuando digo que hay inflación estructural significa que tiene que ver con la estructura de la economía de nuestro país, no con el aumento de los precios. ¿Por qué? Si definimos la inflación, es la suba de los precios generalizada, es decir, de todos los precios de la economía. No porque suban 3 hay inflación. No. Son una serie de productos, enorme cantidad de productos que tendrían que subir todas a la vez. ¿Sí? Por eso ahora congelaron los precios. Yo congelo los precios, inmediatamente no hay inflación.
siempre y cuando me respeten los comerciantes el precio y realmente lo mantengan congelado. Quiero aclararles que nunca dio éxito ningún congelamiento de precios, porque además el congelamiento de precios siempre fue de la mano con el congelamiento de los sueldos. Entonces, si congelo precios y congelo sueldos, probablemente lo que esté pasando es que ¿para qué me dejas el precio al mismo valor si sigo ganando lo mismo? Entonces estoy en la misma problemática siempre. La realidad es que algo de esto le está pasando en la crisis del 29, que repercute en el 30 en la política interna económica de Hipólito Yrigoyen. Pero ¿quiénes son los que deciden en este país que la política de Hipólito Yrigoyen fracasó? Se decía que a Hipólito Yrigoyen le hacían un diario especial para él, con buenas noticias, para que él leyera ese diario y no los diarios que decían la verdad. Que estaba viejo, que estaba cansado, pero que además no hacía nada por sanear la economía. ¿Quiénes decían esto? Los dueños del país. Los mismos dueños del país que existen hoy y los mismos dueños del país que van a existir toda la vida. ¿Quiénes son? Nosotros los llamamos ricos generalmente. Generalmente le decimos grandes empresarios. Generalmente le ponemos un nombre si se dedica a la política. Si no se dedica a la política, no le ponemos ningún nombre. Pero si se dedica a la política, ponemos, sí, es igual que este hombre que se presentó y ganó. ¿Cómo hizo este hombre empresario para ganar las elecciones después de lo que hizo el padre? Bueno, esto sucede en el mundo. Lo que sucede que en el mundo las diferencias entre los distintos estamentos sociales son tan grandes como acá, pero la distancia de los ricos es muy grande, pero los de la clase media, entre ellos, más o menos se mantienen. O sea, que en los países que más o menos funciona el capitalismo, no hay tanta clase baja. Y eso es de lo que se trata, que no haya clase baja. Baja de ingresos. ¿Se entiende? Entonces, en los países que funcionan, sobre todo los nórdicos, ¿por qué funciona la economía? Porque tienen ajustadas las clavijas de tal manera que sí hay ricos, pero que los que están por debajo del rico están muy parejos. Y tienen todas las necesidades básicas satisfechas, a contramano de lo que nos pasa en nuestro país. Que todas las necesidades básicas de muchísima gente están insatisfechas. Entonces, un poco esta es la crítica a Hipólito Yrigoyen, que está dejando de lado una política económica de crisis porque se está en una crisis. Y aquí es donde vienen los aprovechadores de siempre a decir qué hacemos ante semejante situación. ¿Seguimos, lo dejamos o lo echamos? Bueno, decidieron echarlo. ¿Quién decidió echarlo? Y decidieron echarlo los de siempre. ¿Y quiénes son los de siempre? Aquellos que tienen intereses económicos. Yo tengo un discursito que siempre, no un discursito, tengo
un dicho que digo, el interés es la medida de todas las cosas. Y lo repito, primero porque no lo dije yo, esto está dicho por un filósofo, pero el interés es la medida de todas las cosas. Y acá el interés es económico. Y a quienes estaba perjudicando es a los que tenían grandes concentraciones de poder y de economía. Entonces el radicalismo no estaba tan fuerte como para sostenerse en el gobierno. Por eso el día 6 de septiembre de 1930, 6 de septiembre de 1930, el general Uriburu asumió el gobierno provisional con el título de presidente, disolvió el Congreso y nombró a un grupo de facciosos, irreverentes, quemó el diario La Época, que pertenecía a los radicales, y a modo de símbolo hizo rodar el busto de don Hipólito Yrigoyen por la calle. Asaltaron su casa, prendieron fuego a su propio archivo de libros, y luego, por ese arte de magia que tiene la política internacional, Estados Unidos e Inglaterra reconocieron al gobierno de facto, es decir, al gobierno de Uriburu. Suena bastante lógico, ¿verdad? El 9 de septiembre, el teniente general don José Félix Uriburu comunica a la Corte Suprema de Justicia de la Nación la constitución del nuevo gobierno provisional. Días después, este alto tribunal, conformado por los ministros de la Corte Figueroa Alcorta, Roberto Repeto, Guido Lavalle y don Antonio Sagarna, le hacen saber al presidente provisional que mediante una acordada ha reconocido al gobierno surgido de la revolución. Revoluciones muy particulares tenemos en este país. A veces ni un solo tiro. Así este gobierno toma posesión de las Fuerzas Armadas, toma la posesión de las fuerzas policiales, dice que asegura la paz, protege la libertad, la propiedad privada, por supuesto, de las personas, y se convierte en lo que se dijo un gobierno de hecho. Un gobierno de hecho. Esta acordada, que los funcionarios integrantes del gobierno participan entonces de la doctrina de los gobiernos de facto, de los gobiernos de hecho, no de derecho, y que sus actos van a ser válidos para el cumplimiento de los fines perseguidos. Es decir, que uno de los tres poderes, nada más ni nada menos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, reconoce a un gobierno de facto. ¿No? Lindo país, ejemplo de país, ejemplo de la democracia que tanto nos ha costado. Acá parece ser que el hecho era que ya habían asumido el mando al sacarlo al presidente democrático y que no había otra manera de reconocer si no era por una cuestión de hecho. Eso trajo varios comentarios, varias doctrinas y varias discusiones al respecto,
si realmente este gobierno de hecho era un gobierno provisional. En los hechos lo fue provisional, pero provisional para seguir pasándose de mano en mano entre estos facciosos trasnochados y delincuentes que se iban pasando de mano en mano la administración de un país que de la única manera que puede estar gobernado es a través de las urnas, no a través de los golpes de Estado. E inauguran esta cuestión, esta mala costumbre que se tuvo en la Argentina de los golpes de Estado. Se inaugura en 1930 y lo que va a durar, eso es lo peor, y lo que va a durar. Fíjense en 1976. Vergüenza para el mundo. Ejemplo que hemos dado al mundo por lo poco que nos conocen es por la represión y por el terrorismo de Estado, que en 1976 propician unos trasnochados que había que decirles que ellos no necesitaban gobernar, ellos necesitaban un psiquiatra, era distinta la cuestión. Porque los que están mal de la cabeza necesitan un psiquiatra, para que se curen. Estos líderes carismáticos que aparecen y desaparecen pensando que son los dueños de la verdad, transforman al país y lo convierten en tierra de nadie. Nosotros que estamos propiciando el desarrollo de la Constitución, el respeto a las instituciones, tenemos que decir que en el 30 entonces comienza la falta de respeto a las instituciones. El primer golpe de Estado lo único que hizo fue eso, no respetar ni la Constitución ni las instituciones, aun cuando lo hicieran en nombre de la Constitución. Porque siempre lo hacen en nombre de la Constitución. Siempre lo hacen diciendo que lo hacen, valga la redundancia, para que poner a las personas deseadas respetando nuestra Constitución. Mentira, mentira. Miente, miente, que algo quedará, decía Goebbels, que ya saben quién es. Es decir, así le damos fin a esta unidad 19, porque nos faltaba hablar de lo que estuvimos diciendo, de la segunda presidencia y de las crisis económicas y políticas. Aquí donde yo les aconsejo que tienen que hacer hincapié como tema central es a la legislación laboral, es a la política de estatización a través de YPF. En esta segunda parte, entender y comprender la política económica, qué le pasó en esta segunda presidencia a don Hipólito Yrigoyen para que solamente estuviese 2 años. ¿Sí? Entonces, comprender qué fue lo que él hizo que molestó tanto a los intereses de los poderosos. Cuando se molestan los intereses de los poderosos, algo siempre sucede. Entonces, haciendo hincapié en eso, porque yo no veo un tema aquí que, por supuesto, nos tenemos que basar siempre en lo que dice el programa. Pero yo no veo en el programa algo que fue en su momento que fue muy importante, es el reconocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de los gobiernos de facto.
Disculpe, doctor, está en la bolilla siguiente eso. En la bolilla, la unidad 20. Doctrina. Ah, bien. Ah, bueno. Ah, bien. No lo veía en mi unidad. Está bien. Gracias, Amelina. Claro, es el primer punto de la Revolución de 1930. Y doctrina de la Corte, bien. Bien, gracias. Bueno, cuando vean la unidad 20, presten mucha atención a esa doctrina, ¿verdad? Presten mucha atención. Porque con los mismos argumentos que se utilizó esa doctrina para echar a Irigoyen, se la utilizó para echarlo a Perón. Y reconocer al gobierno de facto del 55. Fue la misma doctrina. Es decir, el reconocimiento de hecho. Si tomaron el poder, lo tomaron. ¿Alguien hizo algo para que se fueran? No. Bueno, de hecho, han asumido el poder y si nadie hizo nada para que se fueran, se quedan. Presten mucha atención, es muy importante. Gracias, Melina, por recordarme que está en la otra unidad. Porque eso puede dar muchas explicaciones técnicas, si ustedes quieren, a reconocer un gobierno por la fuerza, no por el derecho, no por la votación, no por las urnas. Porque quien lo está haciendo es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nada más ni nada menos. Bueno, ¿estamos bien? ¿O estamos más o menos? ¿Quedó más o menos en claro? ¿Quedaron muchas dudas? Pueden abrir los que quieran el micrófono para expresar si está bien, si está mal, o como prefieran, mandar un chat, como ustedes quieran. Solamente la idea es que se haya comprendido el tema y que bueno, que puedan encararlo el día del examen, sobre todo sabiendo en qué hacemos hincapié. No olviden, les vuelvo a repetir, no olviden la ley Sáenz Peña, no olviden todos estos puntos que se destacan acá, no olviden la salida electoral, la ley de 1902, todo lo que pasó en la primera presidencia, los problemas que hubo con los obreros, la reforma universitaria, vaya si es tema la reforma universitaria, vaya si es tema. Es un lindo tema para preguntar, la reforma universitaria, hermoso tema para preguntar. Porque ustedes están en la universidad, gracias a esa reforma de 1918. Si no, pregúntenles a los radicales qué piensan de la reforma de 1918, que la elogian, por supuesto. Es un lindo tema, ¿eh? ¿Ven? Ya tienen una punta más o menos hacia dónde va el profesor con los temas. Pero entiéndanlo, más allá de lo que nosotros podamos preguntarle, o yo les pueda preguntar si les toca dar examen conmigo, más allá de eso, pregúntense que en este proceso histórico, acá hubo un cambio rotundo. Acá hubo, a partir de la ley Sáenz Peña, hubo un cambio rotundo. Está llevando a este nuevo estilo de gobierno, porque veníamos de toda una serie de procesos institucionales y muchos de los anteriores al radicalismo habían sido de fraude. Entonces acá empezamos a decir no al fraude, para eso necesitamos una ley. Esa ley es la ley Sáenz Peña, y esa ley nos permite entonces que ya tengamos por lo menos a ciencia cierta un mejor encuadre para la elección del gobierno. Eso es lo que sí
les tiene que quedar claro de este proceso histórico, de este periodo histórico, en donde sin lugar a dudas, de lo que se trataba era de organizarnos políticamente. Éramos una nación, por supuesto, organizada políticamente. Con una constitución, sí, también. Pero nos estaba faltando una pata, que era cómo elegir nuestros representantes. Porque nuestros representantes parece que estaban siendo elegidos de una manera non santa. Con lo cual, ahora sí hay una ley que nos dice se vota así, 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 así. Miren, como les dije yo, recién en 1994, con el artículo 38, 1994, artículo 38, se está diciendo, perdón, 37, dije 38, me equivoqué, 37, se dice, el sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio. Reforma de 1994 es uno de los nuevos derechos y garantías, el 37, porque del 1 al 35, esta parte dogmática que se le llama de la Constitución, se incorporaron del 36 al 43 inclusive, estos nuevos derechos y garantías, y el 37 nos dice que el sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio. Para ponerlo en la Constitución tardamos y llegamos a la reforma de 1994, nos tomamos nuestro tiempo. Pero esta ley Sáenz Peña lo venía diciendo. ¿Sí? Entonces. ¿Le puedo hacer una pregunta, profesor? Sí, ¿cómo no? Sí, sí. Referido a las características de la ley Sáenz Peña, Sí. donde dice sufragio universal e igualitario. Sí. Se dice igualitario por la distinción de la economía, de lo económico y social, no por varones y mujeres, porque las mujeres no votaban. Claro, no, las mujeres sí. No, por supuesto, claro que sí, bien. Porque las mujeres no votaron hasta el gobierno de Perón, tal cual. Claro, me quedó esa duda y... Sí, sí. No con el sentido que se dice ahora en el artículo 37. Porque, igualitario. Claro, porque ahora se habla igual, pero ahora sí. Igual de hombre y mujer, claro. Hay una igualdad, ¿sí? Sí. Usted de cualquier manera siempre piense que el artículo 16 de la Constitución nos viene diciendo desde 1853 que todos sus habitantes son iguales ante la ley. Todos sus habitantes son iguales ante la ley. Cuidado con esto. Acá habría que hacer una aclaración. Todos sus habitantes son iguales ante la ley en iguales condiciones. En iguales condiciones. ¿Me entienden? ¿Por qué? Pongamos un ejemplo. ¿Somos todos iguales ante la ley tributaria? Somos iguales entre los iguales. Somos iguales entre los que estamos en las mismas condiciones. Ninguno de ustedes va a pagar los impuestos que paga un rico. Porque el rico paga impuestos de una manera de acuerdo a sus ingresos, que no es la nuestra. Es decir, siempre hablamos de la igualdad entre los iguales o de la igualdad entre los que están en circunstancias iguales. ¿Verdad? Pero de lo que usted dice de la igualdad es así, como lo dice usted, y aquí en el 37 se quiso ya sí poner de una manera que es evidente que hoy la mujer, y ya hace mucho tiempo, goza de los mismos derechos que el hombre. De hecho, se venía respetando, parece que se respetaba más en mi tiempo que ahora se respeta menos, no sé qué le pasa al hombre, que está tan agresivo, pero este respeto, si ustedes, cuando, no sé con quién van a ver la ley peronista de 1940,
la Constitución peronista de 1949. Pero con quien vean la Constitución peronista, no sé si Melina por ahí recuerda quién va a dar el tema. Si mal no recuerdo, con la profesora Martín. Bien, bueno, la profesora Martín. La profesora Martín les va a ustedes, seguramente, gracias Melina, seguramente les va a explicar esta igualdad de derechos, no solo para la mujer, para los niños, para los ancianos, para la familia. Es decir, la Constitución peronista de 1949, que llega hasta el 55, ahí establece esa igualdad de derechos. Recuerden, no sé si ya se los dije, estoy casi seguro que sí, pero lo recordamos. Si decimos que la Revolución Francesa decía libertad, igualdad y fraternidad, las palabras simbólicas, dijimos que con libertad podemos hablar del primer constitucionalismo, el constitucionalismo liberal de los derechos individuales. Hasta la Constitución del 49, que viene con los derechos sociales. Ahí están las igualdades. Y con fraternidad dijimos, tenemos que hablar de la Constitución de 1994, que habla de los derechos de tercera generación, o colectivos. Es decir, ahí tenemos agrupado con estas tres palabras simbólicas de la Revolución Francesa, los tres cambios grandes que hubo constitucionales en la Argentina. Pero no olviden esto de la igualdad de derechos, que ni siquiera debe ya ni discutirse ni hablarse de la igualdad de los derechos entre el hombre y la mujer. Lo que deben acomodarse socialmente en cuestiones que el hombre todavía le cuesta desprenderse. A ver, ¿cuál es el sentido de que una mujer, en igual de condiciones que un hombre, en el mismo trabajo que un hombre, gane menos? ¿Cuál sería o sea, los dos tienen el mismo puesto, los dos hacen el mismo trabajo, etcétera, etcétera, pero la mujer gana menos que el hombre? ¿Qué sucede en las empresas, verdad? ¿Por qué los grandes CEOs de las empresas multinacionales son en su gran mayoría hombres? Fíjense en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los ministros de la Corte, que son mayoría hombres. Fíjense en la justicia, si ustedes quieren, provincial. La mayoría de los puestos importantes lo tienen hombres. Es decir, que entonces la igualdad de la que se llenan la boca los políticos, aparece en muchas circunstancias como mentirosa. Dicha igualdad no existe. Es una ficción. Pero el derecho sí está reconocido, el derecho sí está plasmado en nuestra Constitución y en muchas leyes. Entonces no debería la mujer pedir una ley para cada cosa que quiere. No necesita ninguna ley. Ya está en la Constitución. No hay ley que les deba dar nada porque ya tienen todo lo mismo y están en igualdad de condiciones. Entonces, digo esto porque uno ve una tendencia a simplemente pensar que solo por darle una ley se resolvió el problema. Y no es así. No sé por qué me fui para el lado de las mujeres. Debe ser por el voto, por lo que usted me preguntó, por la igualdad. Usted me preguntó por la igualdad. Bueno, no le quepa la menor duda de que la igualdad existe. Por lo menos en el voto existe. La mujer vota en igual de condiciones que el hombre, ¿verdad? Ahora, después hay preguntas que uno debería preguntarse. ¿Por qué hay más maestras que maestros? Por ejemplo,
qué sé yo, parece como que hay profesiones que acaparan, no sé, será por tradición, no sé cómo es esto, pero bueno, no tiene mayor importancia. Sí, lo que digo es que a la hora de ver este tema concretamente que vimos nosotros, vuelvo a repetirles, hagan hincapié simplemente en estas cosas que hemos dicho. Yo no me salgo cuando pregunto de estas cosas. Es raro que pregunte algo que no di. Puede que sí, pero en general trato de no hacerlo. No, o sea, puedo preguntar algo que está en el programa y que por ahí se me escapó en la clase, pero trato de no hacerlo. Así que ustedes hagan hincapié en lo que les dije. En las leyes electorales, en la primera y segunda presidencia de Irigoyen, y en el tema de la reforma universitaria, que es muy importante. Entonces, esos son temas centrales de esta unidad. Bueno, nos estaríamos viendo, según mi cronograma, por ahí Melina me lo confirma, el miércoles 10 y el viernes 12, aparentemente yo estaría esos 2 días. Igualmente lo tengo que resolver, creo que con el doctor Palacio, pero ya lo vamos a resolver porque falta todavía. Y ahí estamos repartiendo temas que son muy fundamentales. Así que bueno, sí, Sí. miércoles 10 es la próxima. Sí, que Sí. tengo tercer periodo del justicialismo hasta... Y el viernes sería el repaso. ¿El viernes es el repaso? El viernes 12 sería el repaso. El viernes 12 repaso. Bueno, perfecto. ¿Repaso que van a estar todos los profesores o...? Bueno, lo Aún vemos, no sabría. lo vemos. Bueno, ahí aprovechen para preguntar bien todas las dudas que tengan. Entonces nos veríamos el miércoles 10. Dios mediante. Aprovechen las próximas clases y creo que vamos bastante bien con la cursada, creo que estamos en tiempo, hemos respetado el cronograma. Creo, Melina, no sé si hubo alguna duda. Y cualquier cosa, bueno, ustedes tienen la ayudante alumna, en este caso puede ser Melina o Abril, se comunican con ella, cualquier cosa que quieran saber, y bueno, siempre estamos a disposición de ustedes, porque esa es nuestra tarea, ¿verdad? Así que les deseo lo mejor que le queda de la cursada, y bueno, y gracias por haberse quedado. Empezamos 14, somos 12, así que solamente 2 se fueron. Y es todo un éxito, porque son pocos los que han abandonado. Así que bueno, gracias por todo y suerte. Chao, Melina. Chao, Adiós, chicos. doctor. Gracias a usted, profe. Nos vemos. Gracias, profe. No, gracias a usted. Gracias a ustedes. Chao, Chao. chao, profe. Chao. Upa.